Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentas, emocionadas, porque este es el primer programa de la segunda temporada de Entre Agua y Sangría. Siempre es un gusto saludarlos y que nos acompañen. Niñas, ¿cómo están? ¡Felices! Muy bien, contentísimas de regresar. Finalmente. A una nueva temporada. Y hay que mencionar que hoy es una fecha muy especial para nosotras. Así es, desde 1987 la Asamblea Legislativa pues aprobó el decreto de este día, celebrar el Día del Locutor en El Salvador. Así que para nosotras es una celebración muy especial. Así es. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Se preguntará usted. Bueno, este día tenemos una sorpresa porque una de las voces más reconocidas, no solamente en El Salvador, sino de América Latina. Así es. Es una de las voces más reconocidas. Pero, ¿de quién estamos hablando, Cris? Sí, tenemos un invitado muy especial, es nuestra representación del país a nivel Latinoamérica, como lo había dicho Marce. Y no solo Latinoamérica, también en Estados Unidos. Fíjate que Sí, aquí tengo cierto. el dato curioso. A ver, Curioso de de nuestro vamos a invitado. presentar porque merece una presentación. Así Claro, es, porque por sí, supuesto. aparte que es nuestro amigo de años y años y somos colegas y todo, pues él es un locutor comercial desde hace 16 años. Ahí le llevamos un poquito de Nancy, yo. Productor, director y actor de doblaje. Nominaciones, ha tenido diferentes nominaciones en diferentes eventos, perdón. En este año está nominado para los premios de la Academia de la Voz, a Voz, de este año. Va nominado como Mejor Voz Internacional en Español, Locución Comercial. Nominación como Mejor Voz Internacional en Español, TV, Promos e Identificación de Canales. Mejor Producción Sonora, Casas de Producción y Agencias. Estas son las nominaciones de este año. De este año. Pero los años anteriores, nuestro invitado de hoy ha tenido pues nominaciones en el Voice Arts Awards en el 2021, que fue en Nueva York, como Outstanding Dubbing, como actor de doblaje sobresaliente. Luego, en el 2022, en Los Ángeles, California, tuvo también nominación en los Voice Arts Awards como Outstanding Dubbing International de televisión y series como Best Voiceover y Outstanding Commercial en televisión o streaming como la mejor voz en español. Sí, mejor voiceover en español. Okay. O sea, señores, ya lo van a conocer. Y en el 2022 fue el ganador del premio a Mejor Voz Identificación de Canal de Televisión en el Festival Wow. Viva Voz en Cali, Colombia. ¿Qué tal eso? Excelente. ¿Qué tal eso? O sea, tenemos un invitado De lujo. No, por y es supuesto. que yo creo que a veces, no sé, no lo tenemos que saber todo, pues, pero El Salvador tiene mucho talento. Sí, y hay una de las voces, que es la persona con la que vamos a conversar, quien le pone la voz a uno de los canales más vistos en televisión de cable. En televisión de cable, así es. Así que no damos? alarguemos más esta presentación y vamos a conocer a nuestro invitado de hoy en el Día del Locutor Salvadoreño. Entre agua y sangría. Y con ustedes, Desde El Salvador para el mundo. Nada más y nada menos que Mario Córdoba. 4 películas donde todo lo resuelve poniendo cara de Will Smith. Especial Maratón de Actores. Will Smith, este viernes desde la tarde por Cinecanal. El séptimo arte tiene su propio lenguaje. Qué gusto verte. Y además, su propio diccionario. 5 días, Tú debes ser Magneto. 5 definiciones Estoy bien, gracias. y 10 películas para aprenderla. Especial Diccionario del Cine. De lunes 20 al viernes 24. 2 películas por día por Cinecanal. Una nube se está levantando del valle y es enorme. De esas películas que no queremos ponernos en la piel de los protagonistas, pero no podremos parar de disfrutar. Everest. Este mes, por Cinecanal.
En Continental creemos en mantener viva nuestra identidad a través de nuestros sabores, como la yuca sancochada, la sopa de pata, el gallo en chicha y la mariscada. Continental, 50 años. Disfruta tu Hot Pack Cheesy Pops por solo $14.99. Pídela ahora a domicilio o para llevar. Diviértete con más sabor con la nueva Cheesy Pops, solo en Pizza Hut. Es una bebida llena de sabor tropical para que te refresques y disfrutes de lleno el verano. Corona Tropical, la corona que no es cerveza. Se disfruta con hielo y una rodaja de limón. Anímate y enciende tu magia con Coca-Cola. Puedes estar soñando siempre. Crear contenidos. Pensar rápido. Hazlo todo con Omen. Prueba la nueva salsita Naturas edición especial. Sabor a pollo continental. Nueva Naturas Pollo Continental. Normal es quedarte callado, porque tienes miedo de levantar la voz. Pero nosotros nunca fuimos normales. Te esperamos en el Red Week de Claro. ¡Claro que sí! Gracias por la invitación. Me siento feliz de estar aquí en medio de estas personalidades femeninas tan importantes de nuestro país. Igual para nosotros. Igual para nosotros, Mario. Yo le digo Tillo. Tía. Pero así con de cariño. De Cariño, claro. Sí. Bueno, sí, la verdad es que queremos conocer más de la vida de Mario Córdoba. No te preocupes que no vamos a preguntar nada. Tengo miedo. Yo creo que estaba como nervioso. Ya estoy sudando. Sí, de 4 mujeres. Sí, intimidas. Aquí tenemos la sangría. Sí, para que entre más en Qué confianza. fresco de ensalada, no voy a pensar que no piensen mal. Bueno, fíjate que lo mencionamos y hablábamos del privilegio que es tenerte con nosotros, de tu talento, que sos una voz realmente privilegiada, versátil, salvadoreña, 100% salvadoreña. 100%, ¿Dónde naciste? tecleño. ¿En Ahí serio? dejé mi ombligo. Sí, nací en Santa Tecla, el propio Santa Tecla, en el Hospital San Rafael. Sos el hijo mayor. Sí, somos 2. Bueno, había uno después de mí, pero lamentablemente no sobrevivió. Un problema ahí, ¿verdad? De recién nacido. Y luego vino mi hermano Ricardo, que ya está, ya es un señor. Ya es un señor. Yo me quedé con Ricardo. Ricardito. Hace doblaje también. Sí, es cierto. De doblaje. Sí. Es una voz juvenil. El más juvenil que el Mario. favorito de las películas de Christie. No, cuando estaba chiquito le hablaban bastante, pero sí, también Ricardo participa. ¿Y hace cuántos años nació Mario? Ay, de verdad que Hace 15. Miren, orgullosamente, generación de los 80. Yo nací en 1982, así que saquen sus cuentas. Ya llovió bastante, Sí, creo. Ya llovió bastante. Sí, como decían, ya está bien aplaudido. Ya le celebraron bastante. Buena época, muy buena época. Sí, los 80s. Bueno, creo que parte de lo que me imagino que vamos a hablar tiene sus influencias en esa década y creo que yo me siento feliz de haber nacido en la década de los 80, a excepción de algunas situaciones de contexto, de país, que también lo viví en carne propia, pero aquí estamos, felices. Sobreviviendo. Hay algo también que no mencioné. Sobre Mario es músico también. Justo preguntarle, Iva, que en qué momento fue que iniciaste tu gusto por la música. Yo creo que todo, incluso el tema que tiene que ver con la voz, radica en la iglesia. Mi mamá me llevó a la iglesia de los 6 años y ahí mi primer amor fue vi la batería y me enamoré de la batería y la música y todo. O sea, yo tenía una afinidad con la música. Dice mi mamá que yo reaccionaba ante algunas canciones que ella me ponía cuando estaba pequeño, y cuando yo vi la batería, para mí fue como yo quiero subirme, quiero tocar. Entonces no fue hasta los 15 años que tuve la oportunidad ya de sentarme y empezar a aprender y todo, pero habían cositas ahí también que ya uno lo trae de fábrica, ¿verdad? Yo quiero justamente preguntarte eso, o sea, ¿cómo fue la infancia de Mario Córdoba? Porque quienes te conocemos, quienes tenemos el honor de conocerte, sabemos lo ocurrente, lo divertido, o sea, todo lo creativo que puede surgir. Entonces,
¿Cómo fue la infancia? Sí, tengo evidencias. Tengo evidencias de esa creatividad. Sí. Bueno, crecí en la casa de mis abuelos, una familia bastante grande. Ahí estaban también mis primas, que crecí con ellas, que son como mis hermanas. Ahí también vivió mi tía, que es la mamá de mis primas, mis abuelos, mi mamá. Entonces, por razones de la vida, todos coincidimos en esa casa. Entonces, mi infancia fue feliz, alegre, salíamos a jugar. La colonia donde vivíamos era a orilla de calle, colindaba con otra línea de casas enfrente, y los niños de enfrente con los de este lado salíamos a jugar, y era la época de jugar saltar cuerda, pelota, de todo, ¿verdad? Entonces, que eran los juegos sanos de esa época. Súper feliz, bastante estricto. ¿Te caíste alguna vez? Muchas veces, muy estricto también. Pero ya mi personalidad iba en contra de las reglas de esa casa. Mi abuelo representó por mucho tiempo la figura paterna, y muy estricto. Pero yo, quizás ya mi espíritu de ser tremendo y chistoso, ocurrente, siempre, o sea, pasaba que me terminaban castigando. Sí, era tan chistoso que a veces hacemos la broma con mi familia, que había alguien que decía: ya es tarde, son como las 5 y no le han pegado a Mario. Pues todos los días. No, o sea, pero no pegar o sea, como castigo por alguna travesura. Siempre haciendo cualquier inquieto. Sí, de todos los que vivían contigo, tú eres el más inquieto. Todos, pero digamos que cada quien tenía como su personalidad. Yo era ocurrente, se me ocurría, o sea, creativo, inventaba un montón de cosas, bueno, canciones, imitaba gente, mi familia, o sea, eso todo ya venía con ese chip. Entonces, mi abuelo, como muy recatado, ¿verdad? Él fue militar, en esa casa tenía que estar todo en orden, no se tenía que hablar cuando estábamos comiendo, y ya se imaginarán, vea, o sea, era un reto todos los días estar en esa mesa callado, ¿verdad? Entonces, y mi abuelo, obviamente, ¿verdad? Él siempre queriendo educarme con esa línea estricta a todos, dormirse a las 8 de la noche porque no había que desvelarse, ¿verdad? Entonces, hay que levantarse temprano el día siguiente. Pero en medio de todo, feliz. Igual mi abuelita, que era la que nos cuidaba a nosotros, muy cariñosa, muy amorosa, estricta cuando debía serlo. Pero sí crecí con mucho amor, y era un hogar muy cálido en esa época. Y eras, bueno, tenías mucha... participabas mucho en actividades de la iglesia, ¿no? Sí, bueno, ya yo entro a la iglesia a los 6 años, y al inicio para mí era un mundo nuevo, pues, o sea, me llevaba mi mamá y empezar a adaptarme, ¿verdad? Entonces ya con el tiempo me empiezo a incorporar con las actividades de niños. Entonces ya veía que habían actuaciones, eventos de infantiles y todo, y ya ese deseo de querer participar también estaba en mí. Yo le decía a mi mamá: yo quiero estar ahí, ¿verdad? ¿A qué edad agarraste el micrófono por primera vez? Bueno, fíjate que eso fue ya quizás como de unos 11, 12 años. Yo recuerdo que en la iglesia, aparte de la música, la iglesia tiene todavía medios de comunicación, y recuerdo que en mi casa se escuchaba mucho esa estación de radio. Yo tenía cuadriculado a todos los locutores de cada turno. Entonces, mi curiosidad era de una radio cristiana, y mi curiosidad era conocer de dónde hablaban, a dónde es que estaba. Y entonces yo siempre andaba como viendo de dónde salía o se veía algún equipo de radio o algo, porque yo no sabía dónde quedaba la radio. Hasta después me enteré que había un lugar donde entraban y salían locutores, y porque yo escuchaba, o sea, había desarrollado una habilidad con mi oído, y dije: ellos son los que yo escucho. Entonces, y le dije a mi mamá: yo quiero aprender. Pero eso fue ya un poquito más grande, como de 11, 12 años, y me dijo: bueno, o sea, anda a preguntar. Y fui y agarré valor, yo como de 11 años, y le fui a decir al director de la radio que
una persona que también me apoyó bastante y él ya falleció. Y me dijo, bueno, si tiene ganas de aprender, véngase los sábados y aquí le vamos a dar espacio, ¿verdad? Entonces así fue como yo me incorporé llegando en vacaciones, porque yo estudiaba. En vacaciones me empecé a incorporar los fines de semana y así fue que me dieron la oportunidad. Cuando ya me tocaba otra vez retomar el colegio, ya obviamente ya no podía llegar. Lo dejé de hacer porque primero estaba muy pequeño, mi mamá como que no le cuadraba mucho eso de irme en bus y llegar a los sábados, y entonces ya no frecuenté la radio, pero quedó eso. Cuando yo entré la primera vez a esa estación, a la cabina, yo siempre he dicho que para mí la consola era una nave espacial. O sea, yo lo vi como entrar al Enterprise, ¿verdad? Un montón de botones y todo, ver pósters de cantantes, los long plays, los cartuchos, en ese tiempo se ocupaba cartuchos. Era una maquinaria la radio, ahora todo se reduce a una computadora, pero antes era una maquinaria increíble que alucinaba uno cuando entraba y era como, se imagina un niño entrar a una cabina de radio, era como increíble, ¿verdad? Entonces me quedó ahí esa espinita y yo dije, bueno, o sea, cuando se pueda, ¿verdad? Vamos a claro, la prioridad era la escuela exacto. Y ya no regresaste. Sí, eso fue ya más grande, quizás como de unos 20 años que yo retomo otra vez el tema de la radio, pero lo puse como en pausa porque ahí es donde yo me empecé a involucrar en la música. Okay. ¿Ya? Entonces era como algo que llevaba paralelamente, ¿verdad? Entonces ya de 20, 21 años me empiezo a involucrar con el tema de la radio. Ahí sí ya era como frecuentaba más la radio, quería aprender, me ponían a dibujar la consola, a escribir los éxitos de la... Sí. O sea, y pasó. Y te enamoraste de la consola. Todo del proceso de grabación. Había un locutor, esa es otra cosa, que yo no solo era el tema de estar en la radio y querer hablar o querer poner música, las voces, o sea, yo oía las voces y era como, o sea, me sorprendía. Y había un locutor, yo creo que tú no sé si lo conociste, Marcela, se llamaba Francisco Rodríguez, que era el locutor que identificaba la estación, que tenía un vozarrón increíble. Él vive, creo que en Estados Unidos. Y cuando yo lo oí hablar, yo dije, él es el que habla en la radio. Y es como magia, o sea, se siente algo bien bonito cuando uno escucha la voz que siempre ha escuchado en la radio y lo ve en persona, ¿verdad? Entonces, ya me le acerqué. Recuerdo que él grababa obras infantiles, las grababan en cinta porque las pasaban para eran como campañas, no me acuerdo qué era, como eventos infantiles pero a nivel masivo. Entonces se hacían las presentaciones de las obras pero pregrabadas, y ahí llegaba la gente ya a grabar y yo veía, ¿verdad? Que hacían las voces de las ovejas, la del lobo y todo, y yo quería estar ahí, o sea, yo quería formar parte de eso. Entonces creo que fui viviendo cada etapa y en su tiempo, en su momento, pues llegó la oportunidad ya de pertenecer a la radio, ¿verdad? Que ya es como, sí, de esos bichos que llegan a aprender, a andar sirviendo café. ¿Cuánto tiempo estuviste como locutor ya de la radio? Eso fue ya despuesito. Lo que pasa es de que esa radio, como tenía un formato bastante formal, no había como ese espacio, digamos, como para los jóvenes, sino que había un programa de niños que era pregrabado y venía enlatado yo creo que de Miami, porque compraban las series. De hecho, yo recuerdo mucho la actuación de las historias que pasaban en la radio, que eran increíbles, que ya después me puse a investigar hoy ya grande. Actores chilenos, actores de Bolivia, y la serie todavía la pueden ver, y era una especie de doblaje, imagínense, porque venía la serie en formato en inglés y se hacía la versión en español. Entonces la serie se llamaba Tu Historia Preferida, pero la ambientaban todo, o sea, uno de verdad que se imaginaba la historia de Jesús, se sentía que uno estaba dentro de la historia. Entonces todo eso me fue llamando mucho la atención. Me encantaba escuchar eso. O sea, realmente Mario
tuviste una gran escuela de producción. Por ese lado. Indirectamente sí, o sea, no me estaba dando cuenta que estaba aprendiendo mucho y también, bueno, la gente a veces desconoce que en los medios cristianos o religiosos hay muchas personas que tienen una formación profesional y los medios de comunicación religiosos también invierten mucho, digamos, en su equipo, en llevar los formatos de forma, o sea, profesional y entonces entender eso, involucrarme en eso, el tema de la radio, la producción, para mí fue como, híjole, o sea, que súper chivo, ¿verdad? Yo quiero que lleguemos a ese punto, porque ¿cómo llegas a gospel? Ok. Gospel es como un semillero, fue como un semillero para muchos que también pertenecía a los medios de Misión Cristiana de Lynn. Sí. Y ahí fue como conocer, o sea, darte la oportunidad también de conocer todo lo que eras capaz de hacer. Sí, bueno, el formato serio, ¿verdad? Y se da un espacio para jóvenes, tenía era una franja de jóvenes dentro de la radio que tenía un formato, un corte bastante serio. Y de ahí nace la idea de que, ¿por qué no hacen una radio con un corte juvenil? Entonces, y se empezó a madurar la idea. ¿Y qué decían, año fue eso? Híjole, eso fue... Allá por el 2004, 2003, sí, por ahí. Por ahí, antes. Que empezó la idea. Primero el formato del programa de jóvenes, que eso venía desde antes. Sí. Ese era mucho antes, sí. Quizás yo ahí tenía como mis 18, 19 años y pasan los años y deciden comprar una estación y la vuelven con el formato juvenil. Cristiano. Entonces... Pero dentro de lo cristiano, el formato sí era, o sea, era bastante abierto en cuanto a la música en inglés, el corte musical era rock, pop, entonces no era tan, digamos, tan ceremonioso, tan formal. Entonces, digamos que fuimos parte de los que escribieron la lluvia de ideas para ponerle nombre a esa radio, o sea, era como, miren, o sea, los que participábamos en ese proyecto de jóvenes, grabábamos, teníamos una cápsula y yo me acuerdo que me llamaban a grabar para series que grababan, que se hacían, se producían ahí, y llegaba a hacer mis voces. O sea, yo me decía, mire, ¿cree que puede hacer la voz de fulano? Sí, yo llegaba y la hacía. Haga la voz de eso, y nos daban los guiones y la grabábamos, ¿verdad? Entonces, y nos dicen después, miren, viene la radio, la van a hacer y aquella gran emoción. Entonces todo ese grupo de jóvenes que estábamos participando en ese segmento, en esa cápsula, era como un sueño, o sea, decirles, miren, les van a dar una radio para que ustedes la desarrollen. Entonces, y así fue como yo me involucré y bueno, empezaron con el proyecto, vino la radio, la inauguran. Yo me ausenté por un tiempo, empezaron a formarse los equipos de producción, los programas que se hacían ahí también, y yo me incorporo ya despuesito, quizás un par de años de que la radio la habían inaugurado. Por cierto, o sea, también no me podía involucrar del todo porque tuve una fractura de clavícula. ¡Qué raro! Y pasé incapacitado y yo lo oía y yo decía, o sea, me sentía mal porque yo quiero estar ahí. Pero con el tiempo se me dio la oportunidad y llego, ¿verdad? Como todos, supernumerario, a cubrir turnos, solo a programar. Y ya con el tiempo a dar la hora, ¿verdad? Y con aquel gran nervio, ¿no? Así, para poder dar la hora era como, híjole, me va a escuchar todo el mundo, ¿verdad? Mira, y todo esto, o sea, tu mamá obviamente encantada. Mi mamá siempre me apoyó, tema musical y tema de la radio siempre me apoyó, pero ella lo veía como que se entretenga para que no ande a los pasos. Sobre todo porque toda tu energía se fuera en eso y no en correcto. Entonces no era tanto, hasta después ya ella entendió que ya era una pasión, ya era una vocación, ya que uno va desarrollando con el tiempo y ella ya me fue apoyando también, ¿verdad? Entonces, como todo, ¿verdad? Me perdí años nuevos, 24, vacaciones, pero uno sentía la felicidad de estar ahí, o sea, o sea, era algo que uno no puede explicar porque si uno le apasiona algo,
puede, no sé, pueden haber vacaciones las que sean y uno está ahí feliz en esa cabina haciendo lo que... Fíjate que creo que Mario fue como el motor, digamos, que definámoslo de esa forma, el motor que hacía que las cosas en esta radio fluyeran, porque fuimos muchos los jóvenes que apoyábamos las ideas que se escribían. Mario tenía una sección, que esa es una sección que yo no sé si la tenés en tus manos. No tengo registro de eso. Se llamaba el Diccionario de la Real Academia de Salvadoreñismos. Y él personificaba a un maestro, pero había que ambientar, hacer una especie de drama. Había un sketch. Donde tú hablabas mal. Entonces yo me acuerdo que yo era la estrella de Mario. O sea, éramos Mario y yo. O sea, él hacía maravillas modificando la voz. O sea, Marcela, a falta de personajes tenemos que inventarnos. O sea, yo me acuerdo del chifonier. Sí, todo. Esas palabras, bueno, imagínense que la mayoría de sketches que me tocaba, porque a mí me tocaba escribirlos. O sea, no solo era todo, producir todo. Y producías. Entonces, eran palabras que yo escuché desde niño. Y yo decía, ¿por qué le dicen así? O sea, yo no entendía por qué habían palabras tan raras. ¿Y cómo hacías la voz del maestro? Era como, oh, por Dios, era una voz así, como indignado. Y hablaba súper, o sea, habían palabras que nadie las ocupa. O sea, nadie va a hablar así nunca. Era un lenguaje muy rebuscado. O sea, hagamos el por ejemplo, si el del que estaba barriendo, había uno que estaba barriendo, se oía un ambiente de televisión y la señora, ay, tengo que hacer la limpieza y todo eso. Levantá las patas, niño. O sea, ya ahí había algo, ¿vea? Entonces, y de repente entraba la música. ¿Cómo es posible que ocupen esa palabra? Entonces, la manera correcta que tenía que haber dicho esta señora. Entonces, y yo buscaba en internet palabras rebuscadísimas que tenían que ver con eso. Entonces la gente, o sea, ahí generaba la gracia, porque jamás nadie va a hablar así. Entonces hubo una época que la gente que sabía que yo lo hacía, me veían y me decían, ¡oh, por Dios! Entonces fue como medio tuvo su... Sí. ¿Y todo eso cuántos años tenías en ese momento? 24, 25 años. Mira, pero qué bendición también, o sea, que los dejaran ser, crear, y porque eso no es fácil. O sea, hoy por hoy llegar a un medio de comunicación y que tú des una idea y te den la libertad es bien complicado. Sí, y creo que también jugaba muy a favor la juventud que había en ese momento, porque nos tocaba, o sea, hacer todo. Sí, realmente fue, como dice Marcela, un semillero de talentos. Fue una generación. Porque de mi generación, de los que trabajamos para esa época, creo que todos ahora son profesionales en cada una de sus áreas. O sea, todos. O sea, yo puedo mencionarles una lista de gente que ahora está haciendo cosas bastante interesantes, que participaron en la radio en su momento. Creo que todos nos apasionaba, y como éramos de los que estábamos dándole forma en ese tiempo a la radio, le metimos toda la energía y producíamos nosotros y el tiempo. Sí, a veces mi mamá, ¿qué hora vas a venir? No, estamos produciendo. Ahora, ¿y en qué momento llegaste a la locución comercial? O sea, ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Quién te llevó? ¿Cuándo diste el salto? Sí, ¿Cuándo diste el salto? Bueno, resulta que esta es la típica historia de que te ponen a ti cuando no llega el que tiene que hacerlo, ¿verdad? Okay. Entonces, yo ya desde niño siempre me llamó la atención las voces. Yo recuerdo que cuando salía del colegio, le estoy contando que yo tenía que ser como unos 13, 14 años, tomaba el bus, y esa ruta eran microbuses que iban para Santa Tecla. Siempre tenían música adulto contemporáneo, y era una estación de radio muy, muy popular, que era la 92.5 Club. Y bueno, a mí como la pasión por la música, y que siempre me gustaba, o sea, yo me subí, yo sabía que esa radio la llevaban, pero había algo que me gustaba también de esa radio, y era la voz en off. Entonces yo oía y identifiqué que antes de cada vez que iba a hablar o iba a cantar, ponían la canción, y antes de que cantara entraba un vozarrón de un locutor que yo tuve el privilegio de trabajar también con él, que cuando ya lo conocí fue como, ¡ay,
que es Otto Salamanca, y identificaba 92.5 Club. O sea, para mí era como, yo quiero hacer eso. Y siempre me gustó, siempre me llamó la atención eso. Escuchaba comerciales, veía rótulos en la calle, los andaba diciendo, pero nadie me decía, o sea, era un instinto, o sea, eso era natural. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a Mario, ya esa curiosidad de la que él dice, que nos comenta, siempre la ha tenido. O sea, desde que yo lo conocí fue así como que, y este bicho, o sea, era súper curioso, veía cada detalle y siempre era como preguntón, típico preguntón. Y a mí me gustaba eso porque, bueno, actualmente los jóvenes ya no son así. No, para se ha nada. perdido ese interés. Se ha perdido completamente. Y yo le veía a Mario una sed de conocer todo, y esa expresión que vos acabas de hacer, sí. Cuando conoces porque cuando tú llegaste a la casa de doblaje, sí, que en la que todos hemos trabajado, Mario llegó como ingeniero de sonido. De sonido. Ya voy a contar esa parte porque tiene mucho que ver con la transición. Exacto, esa transición. Pero lo que les quiero contar es que yo me recuerdo, yo bien claramente lo recuerdo a él, cuando él veía o escuchaba, llegaban locutores a grabar, y Mario se quedaba. Ajá, él es, ¿y cómo se llama él? Lichi. Pues era como... Cuando escuchaba la voz y era la carita de Mario así como wow, y yo decía, ay, o sea, súper nice, porque siempre tuvo ese interés y esa ganas de aprender, y aquí está. Entonces, ya estando en radio, había un locutor que tenía que viajar, ¿verdad? Para poder ir a grabar la voz en off. Él identificaba la radio. Entonces, como dice Cristi, yo empecé a producir. Ya tenía conocimiento, digamos, de audio por el tema de la música. Había grabado música, ya conocía un poquito del programa de edición y grabación. Entonces ya me tocaba producirme a mí mis propias cosas en la radio. Hasta el punto de que una vez me grabé unas cosas como una identificación, y la directora de la radio de ese momento me dice, mire, fíjese que no ha venido fulano y hay que grabar el nuevo viñetaje, hágalo usted. Vaya, yo encantado. Lo grabé. Mire, sígalo haciendo, porque nos cuesta localizar a tal persona. Y bueno, a un punto que me quedé como la voz de la radio. O sea, y como ya estaba ahí y ya me pagaban, o sea, no me tenían que pagar extra, ¿verdad? Porque ya era parte de lo que me pagaban. Empezaron a sacarme el jugo. Pero cuando yo lo estaba haciendo, yo decía, quiero grabar comerciales, porque ya me escuchaba y era como, me volví mi propio crítico, y estaba como en ese espacio de quererme encontrar mi propio estilo. Lo hacía de una forma, lo hacía de otra, y decía, pero es que no se oye bien. Y como no había una formación en ese momento acá, híjole, o sea, yo empecé a buscar referentes. Y tu parámetro era, o sea, lo que escuchabas en radio, porque en esa época había muchísima más pautación de comerciales. Había muchísima más producción y utilizando talento nacional, y era de verdad súper agradable escuchar radio. Cabal, entonces yo me acuerdo que me desvelaba, yo llegaba a mi casa y abría YouTube. En ese tiempo YouTube, vea, con la pantallita chiquita, que empezaba a desarrollarse esa aplicación, plataforma. Entonces buscaba, y no había tanto porque no habían subido mucho contenido en ese momento. Y me empezaron a salir una serie de no solo locutores de acá, sino que de fuera. Y ya empecé yo a tener referentes. Entonces yo decía, me grababa y trataba la manera de escucharme parecido, yo no sabía nada de intenciones, de emociones, de dicción, o sea, no sabía nada, yo lo hacía por instinto. Entonces, así fue que me entró esa sed de querer grabar comerciales, hasta que estas diosidencias, ¿verdad? Resulta que imagínense cómo son las cosas, que yo me hice un reel de comerciales con marcas reales, pero con guiones inventados. O sea, ay, pero qué bonito. Sí, o sea, con marcas reales, pero con guiones inventados, y los hice a mi modo. Y ahí lo tenía. Entonces recién había venido un amigo de España de prepararse para director de cine,
y me dice, mira, fíjate que estoy trabajando con una empresa de publicidad. Y yo, de verdad, mira, fíjate que grabé un demo, tengo un demo de comerciales. O sea, son de mentira, le digo, pero por lo menos que me escuchen, ¿verdad? Dámelo, me dijo. Me lo dio y chivo, ¿verdad? Pasó el tiempo, 1 año. O sea, yo dije, quizás no le gustó, ¿verdad? Hasta que un día, estando en la cabina de radio, cae una llamada y me dicen, hola, sí, Mario Córdoba, sí, fíjese que lo estoy llamando porque necesitamos que se presente mañana en los estudios W para que grabe Tigo. Oh my gosh. ¿Estás segura que con Mario Córdoba? Sí, tienes que grabar con fulano. Mi DUI es... Ajá. O sea, no sé. Confírmeme, por favor, porque tengo que avisarle. ¿Y a dónde queda eso? Dios? Y yo, yo le pregunté, ¿a dónde queda? Vaya, ya le vamos a mandar la dirección, ya le va a llamar a fulano, tal, que no sé qué, pero con aquella gran, no sé, estaba como quizás desesperada la persona, como tratando de localizar, y al final encontraron... Ya sé quién te llamó. Entonces, especial, y me presento, ¿verdad? Al estudio. Veía mucha gente entrar y pasar. Por cierto, este lugar tiene para mí representa algo muy simbólico aquí donde estamos ahorita, porque fue en esta casa donde grabé mi primer comercial profesional. Ya venía grabando yo algunas cositas, digamos, para Guatemala, Honduras, pero que me pedían así cosas internas, pero no nada con una marca conocida. Y de entrada, era paquete. Sí, o sea, era como, me dicen, vaya, y de entrada me reciben y me dicen, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy locutor. Sí, vaya, mira, aquí está el guión, dale. Y vaya, metete, por favor, ya saben qué y entonces en esa época todavía llegaba la agencia, todos estaban todos, habían como 5 personas. Yo todavía recuerdo quiénes estaban ahí. Manera de iniciar, y yo agarro el papel y mis manos así. Entonces yo desconociendo, cuando me dijeron, vamos grabando, hagamos una prueba. Y yo no sabía cómo era la dinámica. Entonces yo esperaba que me dijeran, le vas a hacer así, así, así. Nada, papito, y así como aventarte a la piscina. Grabé 3 versiones y fue como, sí, pero hay que hacerle así, tenés que, ahora queremos que lo hagas más alegre. O sea, no fueron tan, quizás urgía. Y después me dijeron de que era para Tigo Honduras en ese momento. Yo no sabía de paquete, de tarifa, yo no sabía nada. Yo solo me sentía feliz de haber estado en esa cabina grabando y que me habían dirigido. Y yo salí y yo, no sé, era como... Sentí el tiempo tan rápido que cuando me fui de ahí, yo sentía como que había soñado. Era como, y esto fue de verdad. Sí, entonces y me fui, y después me pasaron el comercial y fue como, qué chivo. O sea, yo no me reconocía porque ya me habían dirigido y era como, hacía la comparación de lo que ya venía grabando con eso. Y esta persona me dijo, mucho gusto, espero que sigamos grabando más marcas contigo. Pauche, que eso fueron palabras mágicas. Fueron palabras mágicas y ya una bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, para no hacerles tan largo el cuento, todas esas marcas que grabé de mentiras las grabé en la vida real. Todas. Sí, fue como una declaración. Wow. Entonces, gracias a Dios se me dio la oportunidad y con el tiempo, yo me acuerdo que me decían, ahora vas a hacer un casting para hubo una época que grababa mucho casting y no lo ganaba. Y yo, bueno, quizás no le gusta, pero después fue como que abrieron un chorro. Yo creo que como hay temporadas también de estilos, de tonos, y ese fue mi tiempo. Entonces, ahí empecé a grabar. Bueno, me molestaban y a veces me decían, vos a saber si estás cobrando de verdad, ¿verdad? Me decían, o a veces escuchaba comentarios como, aquí hay gente que anda cobrando barato por salir en la radio, y yo, no, me están pagando de verdad. Entonces así fue como empecé a hacer casting y a ganarlo, ¿verdad? Entonces ese fue, digamos, pero todo esto, o sea, hubo una combinación, o sea, vos estabas haciendo eso, pero también estabas ya ya estabas en doblaje. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Resulta que como ya sabía cosas de producción, programas de grabación, edición, me dicen, mira, fíjate que a vos te gusta el doblaje. Y yo, sí, o sea, sí, claro que me gusta. Vaya, es que fíjate que necesitan a un técnico de sonido, de grabación, porque no hay.
pero no encuentran. Entonces, no sé si te interesa entrar por ahí y después probar a ver si funcionas como actor de doblaje. Démosle. Y así fue, me dan el número, le llamo al director de la empresa y me dice, sí, venite mañana. Entonces es como, y llego, me siento, va, mira, esto es así, ¿qué puedo hacer? Esto y esto y esto, ¿qué programa ocupas? Esto y esto, va. Entonces la otra semana te vas a sentar con fulano y él te va a explicar cómo hacer la cosa. Así, o sea, y yo me fui de ahí como, y esto es cierto, o sea, yo no podía... está pasando de verdad. Sí. Entonces, cuando ya llegó que la demanda de estar participando para esta empresa de doblaje creció, me dicen, mira, tenés que tomar una decisión, porque yo no quería soltar la radio, porque era como, es que la radio uno se enamora mucho, pero después entendí que hay ciclos, ¿verdad? Y tomé la decisión y yo, híjole, pensé, bueno, si me va mal, por lo menos lo intenté. Renuncié a la radio y me dediqué de lleno al doblaje y a estar, bueno, entré como ingeniero de sonido, ¿verdad? Y justo yo entro y cabal, Cristi ya empezaba a estar como directora. Entonces ahí empezaron a programarnos a nosotros. Nos conocimos cuando yo todavía estaba solo como actriz de doblaje. Exacto, tú llegabas a grabar, recuerdo. Bueno, y ahí lo conocí. Yo fui ingeniero de Ruth Sierra, de Evelyn Figueroa. Con Ruth me agarró como hijo de crianza, ¿verdad? Sí, era yuca, yuca, es profesional Ruth también. Entonces, así fue como me empecé a meter hasta que era gracioso, porque yo llegaba a bla, 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 y de repente la tele encendida y sonaba un comercial y era yo callado, ¿verdad? O sea, porque como no, me daba pena decir ese soy yo, porque yo tenía miedo que me dijeran qué feo quedó ese anuncio. Entonces, porque todavía estaba encontrando mi estilo, ¿verdad? Hasta que alguien por ahí descubrió, ¡bah, qué vos sos! Así, ¿verdad? Y así fue que empecé a combinar la locución comercial con el doblaje. ¿Y cómo fue que llegó a la dirección en el doblaje? De doblaje. Bueno, entonces pasa el tiempo trabajando como ingeniero. Ya me habían dado la oportunidad de grabar mi primer papel en una serie de Nat Geo, un personaje, y fue bien caótico, ¿verdad? Porque el director me dice, vaya, mira, vas en la línea, y era un documental de comida. No sé si se recuerdan de aquel de Ralph Pagano, que andaba en todas las cocinas de todo el mundo. Sí. Bueno, lo hacía Heriberto. Y la cosa es de que yo era un cocinero, o sea, yo solo tenía que decir, mira, aquí está la olla, ¿verdad? O sea, una onda. Y yo no entendía, me abrumó todo, porque oía el inglés, escuchaba el director, me escuchaba yo, y yo no entendía, no me habían explicado. Y yo, solo me decían, ya, ahí. No entendía el código de tiempo, y solo oigo que me grita el director, ¡solo decirlo! Y yo, aquí está la olla. Y yo, pero ya después buscando a ver a dónde iba a salir el diálogo. ¿Cuántos años te tomó, o sea, agarrar la experiencia, tanto como ingeniero? Porque eso es lo bonito, que sí realmente comenzaste desde lo... Sí. No te voy a decir desde abajo, porque el trabajo de un técnico de audio es súper importante. Sí, claro. Súper importante. Y luego fuiste talento, o sea, actor de voz. ¿Cuánto tiempo pasó desde que comenzaste como técnico de audio en doblaje? Luego actor de doblaje para ser director. ¿Cuánto tiempo pasó? Fueron 3 años. Lo que pasa es de que, bueno... también ese como deseo de querer involucrarme en el proyecto era como a veces me quedaba, el director se iba y uno se quedaba mezclando, ¿verdad? Entonces uno notaba algunas cosas que podían mejorarse. Entonces me entró como el deseo de querer dirigir, y conforme se fueron dando las necesidades en la empresa, llegó el momento que me llamaron y me dijeron, mira, esta serie, ¿te animás? Y yo, démosle. Que por cierto la rechazaron porque quedó... Por una palabra fue. No, es que mira, el trabajo de director no es solo hágale bonito, vea. O sea,
Aparte de eso, como eran documentales, había contenido muy delicado. Sí, o sea, estabas trabajando para documentales con investigaciones y que los nombres se tenían que decir bien. Entonces uno de los nombres yo lo dejé pasar porque no, pues sí, vea. Entonces, ¿cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la enseñanza ahí? A culturizarse, ¿verdad? A leer un poquito para entender qué era lo que uno estaba dirigiendo. Otra cosa, saber un poco de escritura, gramática, todo eso es saber por lo menos la base de inglés, porque hay palabras que, por ejemplo, son técnicas o que están traducidas literalmente y uno va haciendo también adaptaciones aparte, que tiene que venir el guión adaptado, tiene que hacer adaptaciones en el momento. Entonces, digamos que hay ciertas cosas. Yo en el camino me fui formando, pero ya iba como más ese deseo de prepararme un poco mejor en esa área, especializarme más y a investigar. Aquí toca autodidacta, ¿verdad? Así fue como me metí en eso. Mira, yo creo que nos vamos a quedar cortas, ¿verdad? Sí, creo yo, con todo lo que Mario puede. nos puede contar. Pero yo no quiero pasar a las preguntas así peligrosas. Marce. No, antes me gustaría nada más, yo creo que, bueno, nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Con toda tu carrera profesional, pero hablando del tema de Cinecanal, ¿verdad? Sí, yo también quiero saber. Porque yo recuerdo que cuando yo conocí a Mari, bueno, todos, ¿verdad? Alguna vez hemos platicado de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Creo que alguna vez mencionamos como, mira, qué chivo llegar a ser la voz de un canal. Creo que todos hemos soñado con eso. Pero se te cumplió. Sí. Contanos cómo fue la experiencia, casting, y cómo te notificaron y cómo fue. ¿Cuántos castings? Bueno, sí, hubo una época que grabábamos casting. Y ya cuando nos decían, miren, viene un casting para un canal, ya sabíamos. Y como esto es bien, o sea, uno está consciente que no solo va uno, sino que van 5 o 6 locutores locales compitiendo con otros 6 de otros países. O sea, es como un mundial, ¿verdad? Ahí, tipo la coronación de la reina. Que por cierto, yo siento que ahí es el único momento donde sí vale. Todos somos ganadores. Exacto, sí. Porque realmente llegar a esa liga no es tan fácil. Pero quiero mencionar antes de lo de Cinecanal, quiero que sepan que nosotros con Cristi participamos en un casting para un canal que era de 2 voces y habían más locutores y lo ganamos, o sea, lo ganamos. Pero justo en los primeros guiones se cayó el proyecto. Entonces, celebramos y todo. Sí, estábamos contentos. Y ya después, miren, fíjense que el proyecto ya no procede. Bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de Cinecanal, igual había un locutor que yo admiro mucho, que por cierto, cosas de la vida, me tocó conocerlo después y le contesté esta anécdota. Que a mí me gustaban mucho los documentales, me encantaba ver documentales y ya después los odié porque solo trabajar con documentales. Y él se llama Alex Pinilla, un colombiano que identificaba a Nat Geo. Entonces a mí me gustaba escucharlo y como él tiene un timbre bien peculiar, Alex Pinilla, que es como por Nat Geo. Y es como bien, no sé, tiene un estilo bien peculiar. Y me gusta, empecé a investigarlo, veía cómo grababa, me di cuenta que era colombiano y todo. Y bueno, y me quedó eso como, quisiera ser la voz de un canal, yo quisiera identificar un canal o una radio. Era así como que ahora quiero ser la voz de un canal. Pero siempre estaba con ese deseo. Entonces, pero no lo quería, o sea, yo no quería como acelerar los procesos porque a veces cuando uno está comiendo ansias las cosas no se dan. Entonces aprendí una regla de vida, que lo que es para uno es para uno, y yo creo que a todos nos va a llegar, pero en su momento, ¿verdad? Entonces pasa que esto tiene que ver también como parte de un testimonio de vida, que estaba pasando una situación bien difícil de vida en ese momento, emocionalmente, y el trabajo que estábamos haciendo en bla bla bla, había una temporada que había bajado un poco, entonces había como que diversificarse en otra área para poder mantenernos, ¿verdad? Y me acuerdo que me fui a un campamento, se dio la oportunidad de servir en un campamento con gente del interior de Guatemala.
Y yo no sé por qué, pero nunca me había despertado ese deseo de querer ir. Y me voy, o sea, me fui así, me fui en un pick-up atrás, quemándome y todo. Me acuerdo que ya habíamos participado en ese casting y yo lo grabé sin deseo de nada. Y me acuerdo que estaba pasando, digamos, ese proceso. Me voy para Guatemala, me enfrento a unas situaciones bien duras de vida, de gente que vivía ahí, gente que totalmente desamparados, o sea, donde no llega, o sea, a ayudarles nadie. Entonces para mí fue una lección de humildad, de saber valorar un poco lo que Dios te va dando, porque, o sea, esto es así. Y me acuerdo que yo me vine impactado, fueron 3 días, regreso y fue como, híjole, todavía yo procesando todo lo que había visto allá. Me acuerdo que fue para un deslave, que hubo una erupción en Guatemala y un montón de gente falleció y otros quedaron damnificados. Y regreso con eso, ¿verdad? Y yo ya no sabía nada del casting. Uno graba el casting y pasan 2-3 meses y no le avisan a uno. Hasta que me llaman a la oficina y me dicen, Mario, vení. Gracias por participar. Nada. Mario, venía a mi oficina. Ay, ese venía a mi oficina. ¿Qué dice? Y me sentó y me dice, mira, fíjate que te quiero leer un correo, pero mejor léelo vos. Y le da vuelta a la computadora. Yo cuando lo vi empecé a llorar. O sea, fue como, híjole, o sea, de verdad, esto es como... La respuesta de Dios. Sí. Claro. Entonces, no, realmente esto para mí es un regalo de Dios y una lección de saber valorar lo que Dios te da en su momento. O sea, no es un tema de que soy el mejor. Hay miles de voces increíbles y súper capaces de hacer este tipo de trabajo, pero ya me tocaba a mí y Dios tenía un propósito conmigo y me lo dio. Entonces yo estoy consciente de algo, que lo que llega a uno, si es grande, no solo es de uno, sino que es de muchos, porque Dios te lo da para que lo compartas. Entonces, esa fue mi lección y por eso es que le tengo mucho cariño también a Cine Canal, porque después de eso vinieron otras cosas, ¿verdad? Sí, una cosa lleva a la otra. Así es. Qué Me acuerdo bonito. que cuando nos dieron la noticia, porque es una productora, ¿verdad? Y todo, o sea, yo creo que nadie, o sea, nos sentimos tan felices por él. Claro. Porque fue así como, wow, por fin alguien lo logró. Alguien lo logró, porque era un montón, grabábamos casi, bueno, todas ustedes saben que Hemos grabado. A veces nos escribimos con Lucy, mire, y le dijeron algo. Nada. Pero qué chivo. Sí, qué bueno. Qué bonito. Qué bonita historia. Yo creo que al final Mario dice palabras que son importantes, que las tengamos siempre en la vida, ¿verdad? Que es la misericordia y la gracia que Dios te pone. O sea, al final no es que nosotros somos no sé, lo mejor, lo más grande, Exacto. la última Coca-Cola del desierto. Exacto. No es eso. Al final es la misericordia y la gracia de Dios lo que te hace ver así, que le gustes al cliente, que allá te escuchen y digan, quiero esa voz. Hay muchas voces y mejores que nosotros, y hay que ser conscientes de eso. Entonces creo que ese es como, hacía muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Puede ir. Ahí le van a dar un pancito. No, estoy nervioso que la Marcia va a destapar ese botecito. Bueno, pero explíquenle cómo es. Ajá, cómo niña funciona Jenny, ahora, explíquele. viene la ¿Cómo es la parte. dinámica? Vaya, va a sacar 5 papelitos. Ay. De esos 5 usted los va a contestar. Son preguntas que nos han mandado a través de redes sociales. Admiradoras. Así que Sí. dele con todo. ¿Cuántos hijos Ustedes- tiene? Vaya, ajá. Preguntas random. Hay que mover la tómbola, mueva la tómbola. Ya la moví. Vaya. 1, espérese, déjelo quito en 5. Va, son 5. Sáquenle 5. Muévalo, Ah, son pues. 5. Sí, son 5 ya. Fíjate que una de las preguntas que teníamos era súper importante y la teníamos que hacer ¿Cuánto van? antes de comenzar. Pero Ah, aquí sí, está. exacto, tenemos varias preguntas. No, Pero ya, no, ya, no. Ay, que se vayan en esas 5. No, pero es que ya la contestaste. Ya la Era contestaste. Bueno. agua o sangría. No, obviamente. Sangría. Qué fuerte. Este es fresco de ensalada, no vayan a creer que tiene Uno, algo. ¿Cuántas dos, van? cuatro, 4. cuatro, Vaya, falta vea, una. saque una.
Falta que no, una. ya saqué. Esta está fuerte. Va. No, cámbienlas. ¿Quién empieza? ¿Quieren yo? ¿Qué Ajá, ¿Y esa? Mario Córdoba. Sí, somos también. intensas, Es mía. Mario. Sí. Somos Somos intensas. intensas. No. Va. Mario Córdoba, Bien. los fanáticos preguntan, Híjole. ¿cuándo lloraste por última vez? ¿Cuándo fue la última vez que Ajá. lloraste? Cuando lloré. Ayer. yo soy bien. No, yo soy bien llorón. No, pero está Pero bien. ¿no puedes decir por Sí. ¿Por qué? qué? No, Quizás pero, o sea, soy muy sensible sensible. a ciertas cosas. Soy muy, eso. No sé si tiene que ver con Creo que tiene que ver mucho lo que te dedicas. Sí. La música, el trabajar con emociones. Miren, yo a veces eso yo sí, veo, eso sí. yo veo conciertos y hay cosas que, o sea, hasta te genera tanta emoción que lloras. Y puede ser por eso, hasta por cosas que pueden afectarte bastante, ¿verdad? Entonces, en mi familia, mi parte de mi familia, mis tíos mayores, están pasando unas situaciones bastante complicadas de salud y creo que, por eso les digo, yo lloro por todo, ¿verdad? Muy sensible. Entonces, pero ayer... Pero eso te ayuda. Claro. Yo creo que todos, Sí. nosotros que somos artistas, Sí, también, sí, sí. Es un somos ejercicio que te emociones, somos ayuda sensibles, también. pero esas emociones salen a la hora de... ¡Qué nervios! Segunda Voy yo. pregunta. A ver. Tía, Vaya, no, tía pero sea... No, pero Aquí dice, tía. tengo que decirle como locutor. Ah, No, vaya. claro. Ay, tía, no. Ay, nuestros... A ver si Nuestros alcanzo a leer. Nuestros fanáticos dicen, ¿tiene algún ritual antes de grabar, Mario Córdoba? Correcto, sí. Hago ejercicios, yo le llamo ejercicios interpretativos, ejercicios físicos y ejercicios interpretativos. Tiene mucho que ver con la respiración, ejercicios físicos para pronunciación, una buena articulación. A veces no queda tiempo porque es como todo lo quieren ya, pero siempre trato la manera de estar voy como loco a veces en el carro, repitiendo cosas o haciendo ejercicios de vocalización. Ok. Ya ven. Ok, vaya, esa todavía no. Igualito a mí. Vaya, ¿vas tú, Cristi, o voy yo? Dime. No, en serio, no, todas hacemos vocalización. Sí, Vamos a vocalización. ver. Ok, vaya. Híjole, Ey, no copien. teneme piedad, Marcela. Ay, pero mira, es que esta es linda, porque por ahí hemos pasado todo. Como locutora. Como locutores, vea. Va, quiero ir. ¿Qué te decís? ¿Qué te decís si no quedaste en un casting? Ya lo dije. No, ¿qué te decís? ¿Qué tú? te ¿Qué decís? me digo? ¿Qué te decís? Ajá. O sea, te dicen, no Te dijeron, quedaste. no quedaste, No era Mario. para mí. Gracias a Dios. Y lo no soltás. era para mí, lo dejo. Sí, pues sí. Sí, no era para mí. Pues sí, sí. No, sí, ya, ya. pero- Ya, pues, ya, la no mala. sean culo. No sean Ni sabe qué es eso. No, hombre, déjale a la gente. A ver, Cabal. Bueno, esta está bonita. Esa me gusta. De todas las decisiones que has tomado hasta hoy, ¿de cuál te arrepientes? Híjole, yo creo que de ninguna. Todos nos enseñan una lección, ya sean errores cometidos, es para algo, ¿verdad? O sea, es por algo. ¿Te Entonces, enseñó algo? exacto. Entonces, son cosas que te van formando en la vida y es bueno cometer errores y aceptarlo, ¿verdad? Cuando uno se equivoca. Sí. Así ¿Te ha que- dado? Y le vamos a pedir que saque otra. Ay, Se no. me repitió. lo que pasa es que No ha salido la más fuerte. Ay, no. Dice No, que pero no sale la que queremos. Todas son malas. No sale la que queremos. A ver, ¿qué dice? Ay, no. Dice, ¿qué disfrutas más? ¿Ser locutor comercial, director o actor de doblaje? Todo. Todo. Sí, todo. Faltó creo que es- un músico, poquito más. faltó Ajá, músico. faltó músico Sí. porque creo que... Ajá. eh, ¿Qué es lo que va en el top número? bueno, si lo ponemos en orden. En orden de prioridad, de gusto. Bueno, la música que va de la mano con el tema de la voz, porque lleva ritmo, tonos, etcétera, ¿verdad? Lo pongo, digamos, lo vamos a poner así, en horizontal, pero digamos en orden de lo que más me gusta hacer en el tema de la voz, grabar. O sea, creo que todos disfrutamos eso. En segundo, dirigir. Porque sí me gusta también, hay algo que yo noto, tengo, digamos, esa sensibilidad de descubrir
las capacidades de otras personas para poder que hagan las cosas mejores. Y me gusta que hacer la comparación, oí cómo lo habías hecho y oí esto, y eso es bonito, ¿verdad? Y luego lo demás que tiene que ver con el audio, la postproducción, todo eso también creo que lo disfrutás. Es un todo, sí, tiene su nivel de estrés, pero es como adicción, o sea, esto al final uno siempre quiere estar involucrado en eso, ¿verdad? Así que digamos que ese sería el orden. Ya ve, no fueron tan malas. Tranquila. Sírvanme más. Tuvo buena suerte. No salió la que quería. Ay, Yo le dije que le pusieran ahí un plumoncito. ¿Cuál es tu canción favorita? O lo que quieren saber las chicas. Es lo que Mario Córdoba si quieres saber más de Mario Córdoba, no te pierdas el próximo parte 2. No, sí, yo creo que Mario dijo algo que eso es muy cierto, y es que creo que sabes ver el talento en otra persona, aun cuando quizá ni siquiera nosotros mismos sabemos de lo que somos capaces de hacer. Sí. Y en ese sentido, yo siempre creo que lo que recibís por gracia lo tenés que dar. Y en la medida que se aprende a dar, es como una llave, es como la abundancia que no va a faltar nunca. Todo lo bueno regresa, creo que es eso, dando es como se recibe. Exacto. Mira, y yo creo que para cerrar, yo creo que es importante conversar, tal vez nos da chance unos 3 minutos más. Llevamos como 3 horas, pero ha estado bueno. Como es el Día del Locutor salvadoreño. Sí. Ajá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mario es parte de un grupo, un equipo de locutores en el que todas estamos también, pero Mario está como liderando de alguna manera esta asociación, o ¿cómo la llamamos? Un colectivo. Sí, es un colectivo de voces, y que estamos pues preocupados por todo lo que está pasando actualmente en el mundo de la locución, en estas producciones, y bueno, contanos qué es lo que estamos haciendo. Desde el 2018, cuando tuve la oportunidad de compartir con colegas de toda Latinoamérica, me di cuenta que todos están unidos, todos tienen sus asociaciones, sus colectivos, sus grupos de locución que se especializan en el voiceover, ¿verdad? Y cuando yo entré a la locución, me di cuenta que en ese momento se había como quedado a medias un proyecto que unía a las voces salvadoreñas. Y me comentaron que habían ciertas razones por las que ya no procedía. Entonces, pero digamos que la palabra locutor abarca muchos aspectos, porque se deriva en locutor de radio, locutor de todo, ¿verdad? Hasta de perifoneo, que cada quien hace su labor en su especialización, a diferencia de nosotros, que tenemos una especialidad, que somos actores de voz, que vendemos marcas, que nos exigen y tenemos, digamos, esa habilidad y preparación para poder desarrollarnos en el tema del voiceover. Yo dije, no hay un grupo que esté unido. Siempre tuve la inquietud, se lo había planteado a diferentes personas, pero siempre había un pero, y sí, tenían razón, o sea, no había no se encontraba el momento. Hasta que tomó la decisión, ya había escrito el nombre, y nace el nombre de Voces, pero con Z, voz de voz, y S de El Salvador, para unir a todos los artistas de la voz que tienen que ver con el voiceover, que son de acá de El Salvador, porque me acuerdo que en esos congresos escuchaba tantas voces conocidas, y yo les decía, porque siempre hay mucho respeto y admiración dentro de esos congresos, y admiran mucho el trabajo de uno, y les decía, miren, pero es que yo soy uno de un montón que hay allá en mi país, o sea, y cosas que ustedes ni se imaginan que están haciendo, con voces que ustedes han escuchado y no saben que son ellos, pero porque somos de El Salvador, y por lastimosamente la región y todo lo que tiene que ver con Centroamérica, no destacamos tanto. Nunca hemos sido referentes para Latinoamérica. Es por eso que nace esta idea, para poder dar a conocer
el talento salvadoreño fuera de nuestro país. Entonces esa es la idea, y seguir trabajando en eso y unirnos para poder crecer, y que más talento que venga, así como aquel Mario que escuchaba a los locutores y quería imitarlos. Yo sé que hay mucha gente con ese deseo y puedan lograr, imagínense, o sea, todo lo que se puede llegar a hacer con el tema de la voz. Sí, así que esa es la idea. Lo importante que es mantenernos unidos. Correcto. Como voces y pues defender nuestros derechos también como artistas de la voz, sí, en nuestro país. Y con el tema de la inteligencia artificial es algo que no vamos a detener, ya evolucionó a un grado que da miedo. Sí. Lo que toca ahora es precisamente organizarnos, unirnos para presentar proyectos que puedan proceder con la ley y que nos respalden, y poder, digamos, no pelearnos con la inteligencia artificial, sino que patentizar nuestras voces y decir, miren, si quieren utilizar mi voz, aquí está, ocúpenla y páguenme. O sea, lo mismo, aunque no estemos hablando, pero nuestra voz ya quedó con un registro, pero es nuestra voz, es como que les demos un ojo, ¿verdad?, de nosotros. O sea, es algo muy propio, y puede existir una ley que respalde el uso de nuestros timbres de voz en diferentes plataformas. Entonces, la idea es no pelearse con la inteligencia artificial, sino que adaptarnos. Okay. Bueno, yo creo que ya nos hizo señales nuestro corte. Así que bueno, no, Marito, gracias por haber aceptado ser gracias a ustedes. Gracias por la temporada. Éxitos, Mario, en todo lo que ustedes emprendas. también, ¿no? Yo he tenido el privilegio de trabajar con las 4 y excelentes talentos. Bueno, las escuchan también en todos los comerciales, ¿verdad? La franja, ahí me están bulleando de que solo yo sueno. No, o sea, ya yo los escucho en cada comercial. Bueno, Cristi también, una gran directora de doblaje. Sí. Creo que aquí en El Salvador solo vos, ¿verdad? Reinando. Todavía estoy vigente. Y bueno, la familia Mendoza, que le tengo bastante respeto. Mr. Gerardo, que también es un gran locutor, que suena por todos lados. Lucy también, Jenny y Marcelita, que son excelentes locutoras y artistas de la voz. Así que gracias por la invitación, y aquí estamos. Gracias a ti, Mario, de verdad. Para las que sean. Gracias también a todos y todas ustedes que nos ven por estar conectados y acompañarnos en esta entrevista muy, muy interesante, súper agradable, y qué mejor pues en este día tan especial para todos. Celebrando el Día del Locutor Salvadoreño. Los locutores, seguimos celebrando, nos vamos, pero aquí nos quedamos. Bye. Cuídense.